Las personas que están interesadas de una manera objetiva en la investigación del fenómeno OVNI, les hacemos saber que la desclasificación oficial de los primeros 44 informes sobre este tema ya ha comenzado, y la misma la podrán encontrar en internet ingresando en la página de www.youtube.com y luego deberán poner en el buscador Desclasificación OVNI Ecuador. Este es un nuevo hito que marcan las autoridades del gobierno ecuatoriano, convirtiendo a Ecuador en el país número 15 en el mundo en desclasificar esta información, porque solo la verdad nos hará libres. Buenas noches y bienvenidos a compartir con nosotros otra entrega de su programa Evidencia OVNI. Hoy queremos iniciar presentándoles a ustedes una entrevista con tal vez el que sea el más polémico escritor que ha generado el viejo continente. Su nombre es Juan José Benítez y él afirma que somos producto de un eterno contacto con seres extraterrestres. Este polémico español ha vendido más de 6 millones de libros en todo el mundo, con publicaciones en distintos idiomas. Los que lo conocen aseguran que es un hombre muy tímido y sencillo, características poco comunes para un periodista. Juan José Benítez afirma que todo lo que sucede en el mundo no es por casualidad, sino por causalidad. En el fondo, todo está destinado. Aparentemente por casualidad, en el año 75, en ese periódico en el que yo desarrollaba un trabajo normal de reportero en España, La Gaceta del Norte, en Bilbao, en el País Vasco, yo tuve el encargo del director de hacer una investigación sobre una noticia sorprendente: la sábana santa de Turín. Había habido un congreso en Londres y una serie de científicos explicaron al mundo unos descubrimientos fantásticos. Y empecé a trabajar, empecé a investigar, hice una serie de reportajes y me impresionó. Había algo extraordinario en la sábana santa de Turín, de la mano de la ciencia. Y fue una trampa. Al final del camino me esperaba Jesús de Nazaret, supongo. Me interesé por ese personaje que yo tenía muy abandonado. JJ Benítez, como es conocido, ha dedicado más de la mitad de su vida a la investigación del fenómeno OVNI. Y esto comenzó cuando era un reportero más de un diario. Yo había empezado a investigar el tema OVNI en el año 72. Y en el año 74, mi periódico, en el que yo trabajaba en España como reportero, me envió a Perú para hacer una nota, para hacer una investigación de unos señores, un grupo, el IPRI, que decía estar en contacto con los tripulantes de los ovnis. Y yo, como periodista, dije que me gustaría acompañarles. Pero lo dije con bastante escepticismo, la verdad, porque no me pareció posible. Y mi sorpresa fue cuando, un 7 de septiembre del año 74, en un desierto que hay al sur de Lima, pues acudimos una serie de personas y a las 2 horas aproximadamente, bajo una capa muy espesa de nubes, apareció primero un objeto muy luminoso, en completo silencio, y luego un segundo objeto más pequeño que estuvo girando alrededor del primero de una manera anárquica. Esto duraría unos 6 minutos, 7 minutos. Yo me quedé muy sorprendido. Luego, posteriormente, hice todas las averiguaciones de las que fui capaz. Y aquello no tenía una explicación humana racional. Estoy completamente seguro que son astronaves que no son humanas, que son civilizaciones que no son humanas, que tienen una tecnología casi mágica. Nos pueden llevar miles de años de adelanto.
y que tampoco sabemos con certeza qué intencionalidad tienen. Pueden ser científicos, pueden ser investigadores, pueden ser, por sintetizar, los viejos ángeles de la guarda. Yo entiendo que hay una razón casi de sentido común, que los científicos no suelen verla, y es que si estas civilizaciones, en plural, he dicho civilizaciones, nos llevan muchos años de adelanto, probablemente miles, quizás millones de años de ventaja, una relación pacífica con la raza humana implicaría para nosotros, para los humanos, un caos, pero no por pánico, sino por la necesidad de revisión de todas las estructuras, de todos los conceptos, de toda la técnica, de toda la ciencia, capítulo por capítulo. Y esto de la noche a la mañana sería un auténtico cataclismo. Yo entiendo que ellos lo saben y que son hasta cierto punto muy respetuosos para no provocar ese caos terrible. Ocultan, distorsionan, niegan y en definitiva cierran sus archivos a la opinión pública, es porque se sienten indefensos, porque realmente no saben cómo reaccionar ante el contribuyente que está pagando sus sueldos. Y lo mejor es ignorarlo, ridiculizarlo o sencillamente mantenerlo bajo 7 llaves. Hay un trabajo que a veces no lo comprendemos muy bien. Mi trabajo es la de un periodista que es insaciable, que es muy curioso y que quiere intentar arañar la verdad. Sobre todo me preocupa que sea una investigación rigurosa. Es decir, yo no publico nada que no haya sido previamente investigado muy a fondo. ¿Hay algo que puede llamarse místico? Bueno, la consecuencia, a juzgar por los propios lectores, sí es bastante mística, pero yo no soy un místico. Yo fumo, yo bebo, me gustan las mujeres y tengo 2 perros. Yo sé que hay muchas personas que lo piensan así, pero ¿qué voy a hacer? Yo soy una persona que entiende que todos los trabajos son honrados mientras no se demuestre lo contrario. Y yo en cada libro pongo el alma y el corazón, invierto todo el tiempo y todo el dinero que tengo. Si engañara a las personas, entonces sí sería una persona que solo mira el comercio. Pero creo que 32 libros son una prueba más que importante para comprobar si estoy diciendo la verdad o no. Simple, es la narración de la vida de Jesús de Nazaret desde un punto de vista poco ortodoxo, que no tiene casi nada que ver con lo que se nos ha contado en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Y bueno, ante mi sorpresa se han vendido más de 3 millones de copias, lo cual quiere decir que las personas están ansiosas de buscar una figura mucho más próxima y cercana de Jesús de Nazaret. Yo creo que ese Jesús de Nazaret lo ha descubierto mucha gente en el fondo de su corazón. Lo que pasa es que a veces no nos atrevemos a decirlo en voz alta. Pero fundamentalmente la gran diferencia para mí es que es un Jesús de Nazaret. A mí no me gusta llamarlo Jesucristo porque es como muy solemne, sí. Más cercano, más humano, más próximo, con sentido del humor, con problemas. Un ser que tiene un amor especial por la naturaleza, que seguramente tenía un perro y que además era Dios, o tenía parte de la divinidad. Pero para mí... ¿Vino de la fuente divina, como dicen las escrituras? Sí, yo creo que era un recadero de lujo. Era un mensajero divino con un mensaje extraordinario que yo humildemente creo que las religiones en general no lo han sabido interpretar, lo han confundido, lo han enterrado. Jesús no vino a salvar a nadie. ¿A qué vino entonces? Yo creo que vino a una enorme revolución
que todavía está pendiente, que es a revelar al mundo entero que hay un Dios que no es un fiscal, que hay un Dios que es padre o papá, que era la palabra favorita de Jesús de Nazaret, Abba. Es alguien que crea a la persona y desde el instante mismo de la concepción le da un pasaporte de inmortalidad. Lo que ocurre es que las personas tienen que entender que lo negativo y lo que se hace mal se paga aquí. Al otro lado se pasa muy ligero de equipaje. Pero lo importante, lo esperanzador, lo tremendamente esperanzador de ese mensaje es que todo el mundo es inmortal. La mayor parte de los casos que yo conozco de contactados, y conozco unos cuantos, probablemente han tenido algún tipo de experiencia, pero, repito, la mayoría de estos casos terminan deformándose, no por mala intención, sino porque el ser humano es así, y termina construyendo en su mente muchos aspectos que probablemente no son reales. Hay otros casos que yo he podido constatar de personas que sí han tenido y tienen algún tipo de contacto o de vinculación con estas civilizaciones, y son personas que apenas hablan, que no comentan casi nada. Para mí en estos momentos son los más interesantes. No, yo ya, como me estoy haciendo viejo, ya no me peleo con nadie, ¿no? Y cuando alguien dice que no cree en este fenómeno, me parece perfecto. Cada uno es muy dueño. Lo que sí suelo hacer es que las personas de buena fe que dudan, lo único que me atrevo a recomendarles es que se informen antes de hablar, porque el fenómeno es absolutamente cierto, está constatado, y tú lo sabes muy bien, no solamente por muchísimos investigadores y testigos oculares, sino sobre todo por las Fuerzas Armadas de muchos gobiernos, por los servicios de inteligencia que trabajan mucho más de lo que se pueda uno imaginar en este tema. Y bueno, pues que se informen, porque realmente estamos asistiendo al problema número 1 de la ciencia. Problema que al parecer no está en las prioridades de los científicos, gobiernos y religiones, al menos por el momento. J.J. Benítez, como firma sus libros, no conoce algo más apasionante que la investigación. De hecho, ha declarado que seguirá dedicando su vida a los distintos misterios dispersos por el mundo. Luego de haber escrito más de 30 libros, se considera más periodista que escritor. Tal vez la historia divina del hombre más importante de nuestra era, Jesucristo, es lo que más seduce a este hombre, y seguramente de su pluma seguirán saliendo, según él, algunos hechos ocurridos en la vida de Jesús que fueron obviados por los evangelistas. El cariño de unos y el fastidio de otros son los sentimientos que motivan las lecturas de los libros de Juan José Benítez. Sin embargo, es difícil eludir a estos sentimientos estando en tan crítica posición. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida retornamos.